mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, todo lo que me permites disfrutar. Agradecida estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecida estoy por tu bondad. Agradecida estoy por tu bondad. Agradecida estoy por tu bondad. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de poder aprender más de ti, Señor. Padre, tú eres una fuente inagotable de sabiduría, de luz, de grandes enseñanzas, Señor, en beneficio de toda la humanidad, Señor. Tú creaste al ser humano, Señor, y tú pusiste en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, la decisión de poder decidir, de recibir a tu Hijo Jesús en nuestro corazón y poder dar todas las herramientas que requerimos para poder vivir una vida felices, plenos, cumpliendo los propósitos por los cuales tú permitiste que naciéramos, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. La reflexión de esta mañana es, ¿qué demuestra que una persona es competente? ¿O qué te puede reducir el estrés? Algo que es muy importante y es un reto muy grande para mí y quizás para otros y para algunos otros, reafirmar esta capacidad que tienen, esta característica de ser una persona virtuosa. El tema es la puntualidad. Algunos han comprobado que llegar un poco antes de las citas reduce el estrés. Además, la persona puntual se gana una buena reputación. Esta persona que es puntual da a entender que se esfuerza por controlar su vida, por cumplir con lo que ha planeado, aunque le surjan contratiempos. Demuestra que es una persona de palabra. Hoy en día, las personas con mucha facilidad rompen sus promesas y no son fieles o perseverantes a sus compromisos. Por eso se valora mucho a quienes cumplen lo que dicen.
Una persona cumplidora se gana el respeto de su familia, de de sus amistades, de la empresa, de su jefe. Al cumplir con las fechas de entrega de sus responsabilidades, puede que incluso, aparte de ganarse la confianza de las personas correspondientes, puede llegar a tener otras recompensas de ascenso, etcétera. Dice la palabra de Dios que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Primera de Corintios 14 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Una persona que cumple con las fechas que se nos pide dar un informe o dar un reporte. Recuerdo mucho que en el área donde yo estuve y que me jubilé, había que cumplir con tantas metas, con tantos informes, con tantas acciones, mes tras mes. Hay tenía una gran responsabilidad, o usted tiene una gran responsabilidad quizás, y teníamos que ser, planificar muy bien todas las cosas, ser ah, muy ordenados, muy organizados en nuestras vidas para poder dar cumplimiento con todo lo que, las tareas que se nos habían sido designadas o con las tareas que se te son asignadas. Debe de haber un, un orden, un cumplimiento. Esto da seguridad, da dirección y da confianza en lugar de que todo sea un caos o una confusión. Y pues las personas con las que convivimos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros vecinos o en cualquier lugar donde nos estemos desarrollando, pues ah, por supuesto que se van a dar cuenta de esto. Y de aquí es de donde va a surgir, en donde nos identifiquen con personas ah, que somos responsables en la puntualidad de las diversas tareas que nosotros tenemos eh, en esta vida y en diferentes áreas, ¿verdad? Como empezando obviamente que desde nuestro hogar. Eh, Quien queda para encontrarse con otra persona a una hora en un lugar determinado, lo correcto es que ambos sean puntuales. Una, una persona dice que ah, tenía un médico de mucha confianza y ese médico iba y le consultaba en su hogar. Y el médico, si llegaba 5 minutos antes, no se bajaba de su vehículo hasta que era la hora en el que él había puesto la cita de llegada a su casa. Por lo que si a las 10 de la mañana era la hora, a las 10 en punto tocaba la puerta. Este paciente decía, él es tan puntual, no llega ni antes ni después. También la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés 3, 1 y 2 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ese es el versículo 1. El versículo 2b, o sea, segunda parte, dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar
lo plantado. Dios tiene un plan para todas las personas en este mundo. Todos los que hemos nacido tenemos un plan de parte de Dios. Tenemos ciclos de vida y trabajo para que lo realicemos, pero todo esto tiene su tiempo, tiene su tiempo y su hora. Eh, y Dios quiere que todas las cosas que Él ha puesto en nosotros como responsabilidad de acuerdo al propósito por lo cual nacimos, Él quiere que nosotros ah, cumplamos de una manera responsable, oportunamente, todas nuestras tareas que se nos son asignadas. Todos los problemas que existen en la vida u obstáculos que se nos presentan tienen soluciones. Por lo tanto, debemos de, muy importantemente, debemos de ser cumplidores de estas responsabilidades que se nos han otorgado a los niveles que sean, aún a los estudiantes, ¿verdad? Hay responsabilidades de puntualidad que hay que cumplir en entregar tareas o en ejecutar trabajos en casa, aún los pequeñitos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que cuando se les ha designado una tarea, es menester que la cumplan en tiempo y forma. Ser oportunos es importante. Ser puntuales en entregar nuestras tareas o llegar al lugar al cual vamos a llegar es importante, muy importante. Dice la palabra de Dios, entonces, que cuando hemos plantado algo, un arbolito, un, un proyecto, una tarea, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Llegó el momento en que la plantamos, llega el momento de que quizás algún día eso plantado va a ser arrancado, ¿verdad? No debemos de ser irresponsables en las tareas que se nos han sido designados y no entregar con puntualidad lo que se nos ha solicitado. A veces se presentan obstáculos que impiden el cumplimiento de nuestras tareas. Recuerdo mucho a mi señor padre como agricultor que fue. Él sembraba en el momento justo, en la temporada correcta, para poder obtener la mejor cosecha posible. En otras palabras, puedo decir que es la puntualidad de este sembradío en su momento, en su momento, daba su buen fruto y dio su buen fruto. Así lo puedo decir. También el que seamos puntuales es una muestra
de respeto hacia los demás. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La ambición puede llegar a arruinarnos si no cumplimos de una manera adecuada, de una manera organizada, lo que Dios ha puesto en nuestras manos por ejecutar. Sea donde sea la tarea que nosotros tengamos, es menester dar la puntualidad del cumplimiento al respecto. El ser humildes, esto trae una edificación para la persona y por ende para el lugar donde Dios ha puesto a cada uno de ustedes y de mi persona para contribuir el desarrollo, el cumplimiento de la tarea designada que Él quiere que desarrollemos puntualmente para el beneficio de lo que corresponda. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros. Tenemos un gran valor como personas, como hijos de Dios, que Él nos ha conferido. Pero debemos de quitar de nuestros corazones el egoísmo y tratar a todos los demás con respeto, mucho respeto, siendo cumplidores, siendo puntuales en las tareas que se nos son asignadas o a la llegada al lugar que nos corresponde para cumplir la tarea asignada. Debemos considerar los intereses de los demás como más importantes que los nuestros. Esto nos da un ejemplo de una verdadera humildad, porque el cumplimiento de ser puntuales es a todos los niveles y con todas las personas. Esto también nos da unidad en el Espíritu Santo. O sea, que debemos ver a otros y a todos, cada uno de nosotros, como más importante que nosotros mismos para atenderles. Así debemos de ver a los demás. Quienes constantemente hacen esperar a otros, están robándoles su tiempo. O si quienes no están siendo
puntuales en entregar sus tareas o en desarrollar su trabajo, ¿verdad? Estamos siendo personas que tarde que temprano pudieran prescindir de nuestros trabajos porque no estamos siendo eficaces, no estamos siendo oportunos, no estamos siendo cuidadosos, precisos, sino estamos siendo informales y, y esto a, a cualquier nivel podemos estar dando inseguridad a las personas. Y ninguno de nosotros nos gusta sentirnos inseguros. Ahora bien, ¿cómo podemos ser puntuales? Bueno, una de las maneras es que debemos de hacer planes, debemos de organizarnos bien, debemos de llevar una agenda. Si solemos llegar tarde, quizás sea porque quiera hacer usted o yo demasiadas cosas y podríamos eliminar algunas actividades innecesarias y dejar más margen de tiempo entre cada cita y trate de llegar temprano por si se le presentan imprevistos a causa de X cosa o del tráfico o alguna situación que pueda suceder. Entonces analicemos si estamos haciendo demasiadas cosas. Y de ahí es que debemos de saber seleccionar qué cosas debemos de dejar, con qué cosas debemos quedarnos para poder tanto llegar puntuales al lugar que tenemos una responsabilidad, como para cumplir con la tarea que se nos ha asignado. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 11:2 lo siguiente. Qué hermosa es la palabra de Dios. Wow. Nos anima, nos exhorta, nos reprende, nos motiva, nos llena de su amor, nos llena de su dirección, de luz, da claridad a las cosas, pone en orden nuestras vidas. Es todo. Afirma las decisiones, tiene promesas, no solamente para los años que vivamos en este mundo, sino aún para cuando nos vayamos de este mundo. Entonces, Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hijo, Dios nos ayude a que esta actitud o este sentimiento de superioridad que se pueda presentar en nuestras vidas frente a los demás, no existe en nuestra vida. Soberbia. Porque esto hará que eh, tengamos un trato incorrecto con las demás personas y habrá una distancia que se pondrá entre las personas y nosotros, que no
no seamos despreciativos, que no seamos personas que nos molesta o que nos enfade o que nos enoja, ¿verdad? Este, lo que la otra persona es o lo que la otra persona está realizando. Eh, una persona que es soberbia también es una persona que se contraría mucho, que menosprecia, que quiere ser la persona, pues, que quiere ser la preferida o el preferido, eh, que quiere ser la persona, eh, pues, reconocida en todo lo que hace. Dios nos ayude, amados, para que Dios nos proteja de que no seamos personas soberbias con estas actitudes, ¿sí? Sino como decíamos aquí anteriormente, que eh, reconozcamos a las otras personas como mejores que nosotras, como superiores que nosotros y podamos ser puntuales en cumplirles nuestras tareas que se nos han sido designadas y aún hasta con la llegada, ¿verdad? Al lugar donde tenemos que desarrollar nuestra tarea. Entonces, mis amados hermanos, dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, dice la palabra de Dios. Aquí en Proverbios 11:2, viene también la deshonra. ¿Y qué es la deshonra? Viene la deshonra, es la pérdida de confianza, la pérdida del reconocimiento, la pérdida del honor. Dice la palabra de Dios, más con los humildes está la sabiduría. Entonces, nosotros debemos de reconocer nuestras limitaciones y por lo tanto, antes de aceptar un compromiso, debemos pensarlo muy bien y ser realistas y ver si podremos cumplir con ese compromiso o esa tarea o esas tareas que se nos están solicitando. Porque si nos sobrecargamos de muchas actividades, solamente lograremos estresarnos ah, y estresaremos a los demás. Les transmitiremos toda esa sensación de inquietud, de desesperación, de, des, de desobra que traemos, aunque la queramos controlar, la vamos de una o de otra manera, la vamos a transmitir. Entonces, por eso es muy importante que analicemos cuántas tareas traemos, cuántas responsabilidades traemos y dejar aquellas de las cuales quizás no debamos estar desarrollando porque Dios no pone situaciones o trabajos más de las que no podamos cumplir. Por eso es muy importante analizarnos si las tareas que traemos para poder ser puntuales, tanto en la llegada a realizarlas como en la realización de las mismas, analicemos muy bien cuáles hemos tomado por tapar un hoyo, como luego dicen, o cubrir un espacio. No, oremos a Dios preguntando que se levante la persona, eh, que Él levante a la persona donde quiera que sea,
en lo espiritual o en lo secular, o que Él traiga a la persona indicada, idónea, o a las personas para poder cumplir con puntualidad todos los trabajos que se nos han dado por como responsabilidad. También la palabra de Dios nos aconseja que aprovechemos bien el tiempo. En Efesios 5, 15, 16 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí se nos está haciendo un llamado a ser sabios y a obrar con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Al decir los días son malos, significa que los tiempos son difíciles y que por lo tanto debemos de actuar sabiamente, haciendo lo bueno, tanto como nos sea posible. Es cierto que a veces habrá situaciones o que se presentan inesperadas o urgentes, pero eso es la excepción y no la regla. Si yo digo que soy puntual en mis llegadas o en cumplir la entrega de mis tareas o de mis responsabilidades eh, a los niveles que sean, y no lo estoy haciendo y cada vez yo pido una disculpa eh, y no estoy cumpliendo con las tareas o con la hora que debo de llegar, pues si esto no es la excepción, sino es la regla, debemos de analizarnos sincera y honestamente delante de nuestro Padre Celestial qué está pasando con nuestras vidas y analizar, pues, como decíamos, con qué debemos de quedarnos y con qué responsabilidades debemos de dejarlas. También para lograr la puntualidad en cualquiera de las, llámese, de las tareas asignadas o de la hora de llegada, hay que dar prioridad a lo más importante. Dice Filipenses 1:10, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hagamos lo que corresponde con, con valor, con responsabilidad, con moralidad cristiana. Cumplamos todos nuestros compromisos. Si nosotros vamos, por ejemplo, en nuestro automóvil o en el autobús o en el micro o en el vehículo que vayamos a hacer, o si estamos esperando a alguien y aprovechemos ahí el tiempo, ¿verdad? Para, para ordenar nuestra vida, para ordenar nuestros horarios, para organizarnos eh, cada día, cada semana, cada mes y todo el año. Puesto que dice la palabra de Dios en Proverbios 21:5,
lo siguiente. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierta manera tiende o va a la pobreza. Ay, Dios mío, una persona que es diligente es una persona que cumple, ya habíamos comentado, con sus responsabilidades, con sus obligaciones. Es una persona que es rápida, que es eficaz. Eh, Esta persona, dice la palabra de Dios, que tiende a la abundancia. Ciertamente, como decíamos, pues en la vida, como la palabra de Dios enseña en el libro de Proverbios, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hasta tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿verdad? Eh, Hablábamos tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, pero todo tiene su tiempo. Pero mientras partimos de este mundo, eh, si nosotros somos diligentes, vamos a entonces atender a la abundancia. No solamente abundancia económica, sino a la abundancia de bendecir a otros, de ayudar a otros a que cumplan sus metas, a ayudar a la empresa a que cumpla con sus metas y todos sean en un momento dado bendecidos, beneficiados por la responsabilidad de la puntualidad en que todos estamos teniendo. Mas todo el que dice se apresura adecuadamente, de cierto, va a la pobreza. O sea, si no planeamos, si no nos organizamos, si no somos responsables, si no somos puntuales, entonces pues vamos a tener carencias y a veces no solamente en lo personal, sino nuestras propias familias, la empresa donde trabajamos, eh, el área donde vivimos va a tender a estar en un lugar pues de gran necesidad. La iglesia en que servimos, va a haber diversas necesidades porque no estamos siendo puntuales eh, al cumplir con las tareas que son asignadas, eh, pues de parte de Dios, si es que nosotros hemos tenido la conciencia de, y se nos ha enseñado de estar, de ser, de desarrollarnos en el área por la cual nosotros nacimos. A veces, si no fuimos enseñados en esto, estamos ocupando lugares que no es el área para lo que nosotros nacimos y estamos entonces pues haciendo que haya carencias en ese lugar de cumplimiento mm, en el cual estamos trabajando, nos estamos desarrollando, estamos realizando tareas. Podemos estarlas haciendo de una manera molesta, porque no es nuestra área. eh, y pues, aunque podemos decir que hay personas que eh, pues tienen virtudes hermosas, tienen capacidades hermosas, ¿verdad? De puntualidad
llámese eh, al llegar oportunamente a realizar sus tareas o llámese a la entrega de los trabajos correspondientes. Hay personas que no es su área, sin embargo, tienen esta capacidad o esta virtud de cumplimiento, de puntualidad en sus responsabilidades. Y esto pues les hace a las personas eh, pues ser personas que colaboran, personas que suman a, a la empresa, a la familia, a la iglesia, a, a dar el cumplimiento de las metas que donde nos estemos desarrollando sean cumplidas, ¿verdad? Llámese familia, llámese en cualquier entorno que nosotros nos encontremos trabajando. Bueno, estos son temas de la vida práctica que son muy importantes que analicemos. Recuerdo muy bien, muy bien, todo esto ha surgido de todo los años que Dios me dio la bendición de poder trabajar en una hermosa institución, en una muy noble institución, en donde claramente Dios me enseñó grandes lecciones, eh, me exhortó, me, me motivó, de todo hubo, pero cómo veía claramente que cuando las personas no desarrollan puntualmente sus responsabilidades, no cumplen con ellas o no están en los lugares para los cuales Dios les permitió nacer, eh, pues hay negligencia, hay irresponsabilidad, no hay puntualidad ni siquiera para llegar a la hora que corresponda. Esta noble institución, por si fuera poco, aparte de pues el salario que se nos da por el trabajo realizado, te da un pago extra porque cumplas en el horario que tienes como trabajador. Y si tú llegabas puntual, si tu hora de entrada era a las 7 y llegas a todavía te dabas 5 minutos, si uno checaba a las 7:05, te pagaban estímulos por puntualidad. Dios santo. Eh, y por si fuera poco, todavía nos da la oportunidad de llegar 30 minutos más tarde para que no sea una falta. Si uno checaba a las 7:31, pues definitivamente ya era una falta. O te otorgaban un pase de entrada o ya, si el jefe inmediato no te otorgaba el pase de entrada, no te autorizaba ello, pues era una falta y debería el trabajador de retirarse. Pero bueno, entonces, el ser puntuales, la palabra de Dios nos exhorta que es muy importante eh, el cumplimiento de esta responsabilidad. Puntuales en la hora de llegar a la realización de nuestros labores y puntuales también a la hora de desarrollar el trabajo que se nos ha encomendado y de entregar el producto de lo que corresponda al respecto.
Gracias Dios, porque tu palabra tiene consejo para todo lo que necesitamos en esta vida. Tú nos hiciste, tú nos formaste porque así tú quisiste, Padre, que naciéramos. Y como tú eres nuestro diseñador, Padre, nos dejaste en tu palabra todas las herramientas necesarias para que podamos ser hombres y mujeres, que podamos cumplir puntualmente con las tareas que nos han sido designadas. Ayúdanos, Padre. Todas las personas que están escuchando esta reflexión y yo poniéndome en primer lugar, Padre, quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes, bendito Dios, a poder ser puntuales en todo, Padre, hasta el último suspiro de nuestra vida. Tener la puntualidad de todo lo que tú has puesto como responsabilidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que desarrollemos los trabajos para los cuales nacimos. Y si por algo tú tienes confusión y no estás feliz en el lugar que tú estás desarrollando tu trabajo, por lo que incumples en la puntualidad de, del desarrollo de tu trabajo o de la llegada a tu trabajo, busca ayuda. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, que te pueda orientar y puedas ser feliz en el ejercicio del desarrollo de tu vida laboral en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, les bendigo para que todos los días, 24/7, 365 días del año, podamos ser bendecidos por Dios al encontrar la puntualidad del desarrollo de las responsabilidades que nuestro Padre Celestial ha puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.